Cuando quieras puedes comenzar. Bueno, muy buenas noches. De verdad es un placer para mí, para toda la organización de Afuimagen Latinoamérica y para toda la organización, tanto para Alexandra Vargas como para mí y toda la gente que trabaja con nosotros en toda Latinoamérica. Es un placer comenzar con estas sesiones académicas del área de imagenología, específicamente del área de la radiología para todo lo que es el cono norte y el cono sur del continente. Veo que hay gente de México, gente de Honduras, gente de Guatemala, gente de Perú, gente de Argentina, gente de Venezuela. Tenemos de verdad personas de todo lo que es el continente americano. Desde Panamá también está Evelyn, Amílcar desde Venezuela también. Y gente de Uruguay. Uruguay para mí siempre va a ser uno de los países de referencia porque siempre nos apoya igual que Argentina, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y en fin, casi todo el territorio argentino también, igual que todos los amigos del resto de Latinoamérica. Esta sesión académica se trata de algo muy importante, que es el conocimiento del área de la radiología, pero a nivel de profesionales, de tratar de marcar la diferencia en todo lo que hacemos y en todo lo que nosotros vamos a conseguir, teniendo el conocimiento del área anatómica normal como el área anatómica patológica. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos una lectura, también Facén, desde Paraguay, una de mis casas que siempre me tratan de maravilla en Facén. Así que saludos a todos, al profesor Horacio y a todo su grupo de trabajo. Para mí siempre es un placer hablar con ustedes y que ustedes estén presentes siempre con nosotros en la imagen. Un bonito recuerdo la última vez que fui a Paraguay. Eh, Cuando nosotros somos imagenólogos como tal, a nivel de licenciatura, a nivel técnica, a nivel de médica, nosotros tenemos que estar conscientes de cada cosa que realizamos en el estudio. Hoy vamos a hablar netamente de la radiología del tórax y de la radiología del abdomen, sobre todo en ese paciente que lleva o que llega a cada servicio de radiología y que nosotros tenemos que manejar como profesionales del área de la imagenología. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener clara es que no damos diagnóstico porque no somos médicos, pero tenemos que tener el criterio anatómico, radiológico y de anatomía radiológica para saber cuando una rayos X está rotada, cuando una rayos X está bien inspirada, cuando una rayos X está bien posicionada. Los criterios radiológicos del posicionamiento en la rayos X de tórax cuando los hemodiafragmas están bien elevados y cuando están bien bajos, cuando tenemos una hernia hiatal, cuando tenemos un neumoperitoneo, cuando tenemos un derrame pleural, cuando tenemos un neumotora o hemotora según la historia clínica y lo que ve el médico para que envíe el paciente al servicio de radiología. Todo esto es importante. Yo tengo ya prácticamente 20 años de experiencia en el área de imágenes y una de las cosas que no me dejó de asombrar es que todos los días aprendemos algo nuevo. Regularmente, el estudio que más realizamos en los servicios de radiología es el rayos X de tórax, por múltiples cosas, desde un estudio preoperatorio hasta un estudio por una neumonía por hongos, por una neumonía viral, por un derrame pleural, por un trauma de tórax cerrado, por una pericarditis, por una neumopericarditis, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo digo a mis estudiantes en las universidades? ¿Qué es lo que yo le digo a mis estudiantes en las diferentes aplicaciones que damos y en las diferentes conferencias entre los congresos, eventos científicos, simposios, entre otras cosas? ¿Qué debo hacer yo cuando veo un rayo X de tórax? ¿Qué debo conocer yo de la anatomía de un rayo X de tórax? Lo primero que debo conocer, ¿cuál es el concepto de la palabra radiología? Que es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico por imagen y parte terapéutica a través de la radiación ionizante. Esto es la rama de la radiología. ¿Por qué? Porque emplea radiación ionizante, unas de bajo nivel y otras de alto nivel,
para el diagnóstico a través de las imágenes médicas. ¿Qué pasa? En la actualidad, y esto ocurre en toda Latinoamérica y parte de Europa, el 90% de los diagnósticos en este momento se hace a través de los diagnósticos por imagen. ¿Por qué? Porque se ha perdido mucho en la medicina clínica, donde se hace un interrogatorio previo, donde se le ven los síntomas al paciente, y ahora por muchísimas veces complacer al paciente, el médico le manda a hacer estudios por imagen, simplemente para complacerlo o para tener un diagnóstico y el poder mandar el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya no se hace clínica, ya no se examina el paciente, ya no se toca al paciente y simplemente nos dejan la responsabilidad a nosotros de dar el diagnóstico clínico. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que nosotros cada vez que vemos un rayo X de tórax, lo primero es que tenemos que estar pendientes y no confiarnos primero en la posición del esternón en comparación a las clavículas. Esto es muy importante, que la distancia entre la apófisis espinosa y lo que es la clavícula derecha y la clavícula izquierda sean equidistantes. Esto nos va a decir que la rayos X no está rotada ni a la derecha ni a la izquierda. Que podamos verlos en diafragma en toda su totalidad. Nunca, nunca entreguen un rayos X que la imagen esté cortada y que no se vean la punta de los pulmones en la parte inferior. Lo otro es que es bastante importante que tengamos por lo menos 7 arcos costales que se observen de manera eh, evidente. Esto hace de que tengamos una buena inspiración y una buena penetración entre KB y MA. Y lo otro que tenemos que estar muy en cuenta es que los cardiólogos clínicos, a la hora de hacer las evaluaciones cardiopulmonares, tienen que tener una imagen de referencia que el corazón no esté rotado y que se vean las 4 cámaras cardíacas para poder hacer la evaluación del tamaño del corazón. ¿Ok? Que poco a poco, a través de la conferencia, les voy a explicar a cada uno de ustedes cómo sacar el índice cardiotorácico. ¿Ok? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener como criterio clínico es la magnificación. Hay dos tipos de rayos X de tórax muy importantes. El rayos X de tórax que viene por el paciente por una patología pulmonar o una patología cardíaca, o el rayos X de tórax que se le indica al paciente que ha sufrido un trauma y que se quiere observar lo que es la parrilla costal o los arcos costales. ¿Cuál es la diferencia? El tele de tórax se va a realizar siempre póstero anterior a lo que es el paciente. Y la distancia entre el tubo y el detector de imagen, sea analógico o digital, siempre tiene que ser 1,80 m. ¿Por qué esto? Si nosotros acortamos la distancia de 1,80 m entre el detector y el tubo de rayos X, va a haber una magnificación de las estructuras anatómicas y que el médico cardiólogo o el médico internista y el médico radiólogo pueden diagnosticar como una cardiomegalia. Por eso, la distancia prudente entre el tubo de rayos X y el detector de imágenes tiene que ser 1,80 m. En la rayos X, PA de tórax. En la rayos X anteroposterior, que es la rayos X que se hace para traumatismo de los arcos costales, ya no se hace a 1,20 m, se hace a 1 m. Y la otra diferencia es que se le conoce como un rayos X de alto kilovoltaje o de alto KB. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un alto índice de ennegrecimiento de la imagen con un haz fuerte de rayos X para poder observar los arcos costales de manera adecuada. Por eso este rayos X de tórax antero-posterior se le conoce como rayos X de tórax de alto kilovoltaje y se realiza para observar los arcos costales.
Ahora cabe destacar esto. Si el paciente que se le indica un rayos X de tórax y el paciente no puede colocarse posterior o anterior al tubo, tiene que realizarse un rayos X antero-posterior con una buena inspiración para observar el hemidiafragma, observar el vértice superior pulmonar y observar el pulmón a plenitud. ¿Qué pasa? En el paciente politraumatizado, que es el paciente que llega a los servicios de emergencia hospitalarios con múltiples traumas, sea por accidente de tránsito, accidente de moto, por cualquier tipo de patología, obviamente nuestra limitación como tecnólogo licenciado es que no vamos a poder desplazarlo por las distintas posiciones adecuadas y tampoco el paciente va a poder estar de pie si tiene algún traumatismo en los miembros inferiores. ¿Qué se busca con ese rayos X? Se busca si el paciente tiene un derrame pleural, como una hemotora, o sea, la presencia de sangre en la bolsa de la cavidad torácica, si el paciente tiene algún compromiso óseo en los arcos costales, o si el paciente tiene una hemopericarditis por la inflamación de una ruptura de un gran vaso en la zona de la región del mediastino. Entonces, regularmente no es un rayos X donde vamos a observar el compromiso pulmonar, sino el compromiso del pulmón, que regularmente estaba paciente sano y fue a un compromiso de politraumatizado y queremos observar a grandes rasgos cómo se comporta ese tórax, si es un tórax inestable o un tórax estable. Regularmente estos pacientes inestables tienen una disnea, tienen mucho dolor en la caja torácica, tienen presión en la región torácica y la saturación o el nivel de saturación puede bajar. Entonces, una de las grandes diferencias. En la rotación, muchos de los tecnólogos que yo he conocido en el transcurso de estos años no se fijan en las apófisis espinosas, en la apófisis del cuerpo vertebral y lo que es las clavículas. Esto es importante, señores. Esta separación entre la apófisis espinosa y lo que es las clavículas, tanto derecha como izquierda, le va a decir al médico radiólogo que ustedes posicionaron bien al paciente. Si ustedes ven la diferencia entre la clavícula derecha y la clavícula izquierda, el médico radiólogo puede decir el paciente está rotado hacia la derecha o está rotado hacia la izquierda. Y si el médico radiólogo es de esos médicos radiólogos quisquillosos y que le gusta que las imágenes salgan bien, le va a mandar a repetir el estudio de tórax, que es uno de los estudios más básicos, porque no tienen el criterio de posicionamiento adecuado por una rotación hacia la derecha o hacia la izquierda. De muchos de los estudios que yo he visto y que en realidad tienen criterios radiológicos, muchos no los cumplen, porque o está rotado a la izquierda o está rotado a la derecha, o le falta inspiración, o la técnica de MA es muy baja y pierde lo que es la nitidez, o el KB es muy alto y el grado de ennegrecimiento es mucho mayor de lo que podemos observar. Lo otro, un gran criterio que es la penetración o la cantidad de cabello. La columna dorsal no debería verse en una rayos X de tórax póster o anterior. Esto es bastante importante que lo aclaremos. Una columna dorsal no debería observarse en ninguna forma en un rayos X de tórax. ¿Por qué? Esto quiere decirle al médico que el tecnólogo o el licenciado que hizo el estudio tiene una técnica de alto kilovoltaje o la cantidad de KB fue mucha para ese paciente. Escuchen algo, que esto es bastante importante. En la actualidad, muchos de los equipos en diferentes países son equipos automatizados, donde se coloca la técnica según el paciente es pediátrico, según el paciente es adulto, se le va a colocar la técnica y ellos lo van a definir colocando una técnica, digamos, estándar para este tipo de estudio. ¿Qué les recomiendo yo? Que a medida de su experiencia y a medida de su ojo clínico, sobre todo ojo radiológico, puedan tener sus propias técnicas por imagen.
para cada uno de los pacientes y para cada grosor del paciente. ¿En qué va? Cuando nosotros vemos a un paciente ingresar en el servicio de radiología, lo primero que vemos es la talla y el peso, lo alto que es el paciente y la cantidad de peso que puede pesar ese paciente, porque mientras más peso tiene el paciente, mayor cantidad de MA y mayor cantidad de KB tengo que utilizar para traspasar el cuerpo de ese paciente, creando una técnica adecuada para esa imagen. ¿Qué pasa? La penetración o la cantidad de KB va a tener sus medidas correspondientes. Una de las cosas que más critica el médico radiólogo o que más criticamos en el servicio de radiología es que se observe la columna dorsal teniendo también un grado de ennegrecimiento, lo que es los campos pulmonares. Entonces, si el paciente tiene un velamiento, el paciente tiene una caverna, el paciente tiene un neumotórax, lo podemos ocultar muchísimas veces por la cantidad de cabello. Lo otro que es bastante importante aclarar, si se utiliza digitalizadores de imagen, si se utiliza flash panel o aún en muchos países, sobre todo del área de Sudamérica y Centroamérica, en muchos servicios todavía se usa lo que son los reveladores, lo que es el revelador, el fijador y el agua. Todos estos criterios también van a influir en la calidad del diagnóstico por imagen. Lo único que quiero aclarar es que nosotros como tecnólogos no podemos volvernos unos maquilladores de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una digitalización de imagen, si le faltó cabello, no importa, vamos a subir el grado de ennegrecimiento y vamos a maquillar la imagen para que se vea más negra. Si nos faltó, si nos sobramos cabello, vamos a ponerla más blanca para que se vea el pulmón un poquito menos oscuro. Pero cuando veamos las técnicas que se utilizaron en algunos equipos que dejan registro, nosotros como tecnólogos vamos a ver que no estamos utilizando una técnica adecuada. Y en muchos países, como en Asia, si se comprueba que el tecnólogo médico dio una radiación superior a lo normal para un paciente, es hasta penado con un delito y que se puede comprobar y el tecnólogo puede sufrir años de cárcel. Por eso los sistemas de modulación de corriente o los disparos automáticos de exposición, como también se le conoce en otras casas comerciales, son muy útiles porque dependiendo si el equipo es digital-digital, si el equipo es analógico-digital o si el equipo es completamente analógico y trabaja con un revelador, podemos con nosotros controlar la cantidad de radiación con diferentes factores, talla, peso, distancia, que pueden darnos una imagen de aspecto diagnóstico. Lo otro, recuerden algo, la radiología, digamos que prácticamente nació con William Roten en 1895, un 8 de noviembre, que se realizó el primer estudio por imagen a nivel mundial, que fue la rayos X de la mano de su esposa. Pero ¿qué pasa? En ese momento nosotros no teníamos un disparo automático, no teníamos sistemas de medición de corriente, sino que simplemente se radiaba al paciente de manera inescrupulosa y que un rayo X de mano podía durar 40 minutos. En la actualidad, un rayo X de mano dura centésimas de segundo o un rayo X de tela dura centésimas de segundo y nosotros simplemente lo que tenemos que controlar son los valores de calidad, que es el MA o el MAS, el KB y el tiempo de exposición de ese estudio radiológico. TIC para posicionamientos en radiología. Hablemos de un rayo X de tórax. Lo primero que tenemos que buscar es cómo saber cómo medir el índice cardiotorácico. Muchísimas veces, muchos de los colegas no saben medir el índice cardiotorácico, pero esta vez lo vamos a enseñar. Si es con un digitalizador de imagen, vamos a trazar una línea de lo que es el lado derecho del corazón hacia la mitad de lo que es la columna. Y después vamos a trazar otra línea que sea de la mitad de la columna hacia el lado izquierdo cardíaco.
La tercera línea que vamos a trazar es una línea entre las bases de los pulmones que atraviese todo lo que es el tórax. La suma de estos señores, que sería A con B, dividido entre C, tiene que darnos 0,50 o menor a 0,50 para que el corazón esté de tamaño normal. Si nos da más de 0,50, ya se puede catalogar como lo que es una cardiomegalia. Por eso nosotros tenemos que estar muy conscientes y estar atentos de todo lo que nosotros estamos midiendo y posicionando para que las medidas sean reales. Lo otro es que tener la columna completamente tenue. Y esto, señores, que parece muy básico, pero que estén fuera las escápulas del campo pulmonar es completamente ideal. Vean que esta se encuentra un poco dentro del campo pulmonar izquierdo, esta se encuentra completamente fuera del campo pulmonar. Aquí podemos ver lo que es el hilio pulmonar, donde se encuentra la iniciación de las arterias y de las venas pulmonares hacia la alimentación del tronco de los bronquios pulmonares y el aire que va pasándose a la tráquea que complementa lo que es el tronco pulmonar. Siempre tiene que verse el vértice superior pulmonar, es bastante importante porque patologías como lo que es la TBC siempre se encuentran en cavernas en la parte superior. Esto es bastante importante que lo tengamos claro, bastante importante que la imagen que nosotros tengamos de referencia nos cubra la parte superior de los pulmones y que nos cubra lo que es los ángulos costodiafragmáticos de ambos pulmones. ¿Por qué? Porque regularmente los derrames pleurales pueden iniciar desde lo más mínimo en el ángulo costodiafragmático derecho o izquierdo y nosotros como técnicos radiólogos lo estamos ocultando y esto es bastante importante que se lo mostremos al médico radiólogo. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de la imagen que estamos haciendo. Esto ya lo han visto en muchas conferencias, pero basta repetirlo porque siempre que hace la rutina tiene el deber de hacer las cosas bien. Podemos colocar ambos manos en la cintura, los codos hacia adelante, los hombros lo más estable posible, que el rayo central esté aproximadamente en el disco vertebral T7, T8 y que las puntas de las escápulas estén lo más fuera del campo pulmonar. La otra cosa que les voy a repetir y que no me canso de repetir es que la colimación es un papel importante dentro de los estudios radiológicos. No irradiemos zonas que no son de interés en el paciente. Recuerden, nosotros como seres humanos no acumulamos radiación, lo que acumulamos son exposiciones a la radiación y esta es una sumatoria que debería tener cada paciente una historia radiológica para saber cuántos estudios se hizo, cuánta fue la dosis de radiación que fue sometido durante toda su vida para tener una historia radiológica. Que muchísimas veces en los servicios de radiología, sobre todo, lo que se anota es el nombre del paciente, la edad del paciente, el tipo de estudio y nunca se anota la dosis de exposición a la radiación que se le dio. Pero si viene un físico médico a hacer un estudio de radiometría, debería tener un estudio de la cantidad de radiación que fue sometido o la técnica que fue sometido para poder tener una historia radiológica del mismo. En la posición lateral, el paciente no puede tener un hombro más adelantado que otro. Esto es importante. Los hombros tienen que estar completamente paralelos, que el estudio se vea tanto la parte superior de los lóbulos pulmonares como mi diafragma esté completamente bien posicionado. La columna dorsal en la parte superior
y que el corazón o la masa cardíaca se vea completamente lateral al tórax. ¿Por qué esto? Cuando nosotros tenemos una lesión y pedimos un estudio lateral, es para saber si el estudio o la masa o la tupuración está anterior al corazón o posterior al corazón. En el COVID pasaba algo muy curioso, que la mayoría de las neumonías que estaban comenzando eran retrocardíacas. Al ser retrocardíacas y al colocar un paciente en póstero anterior, regularmente no se veía el foco de vidrio lustrado o el foquito de neumonía que estaba comenzando. Por eso todo protocolo de paciente con neumonía tiene que ser una rayos X póstero anterior y una rayos X lateral izquierda o lateral derecha, según la suposición del pulmón que se encuentra afectado. Ojo con esto. El otro día, en una de las inducciones que estábamos dando, él indicó un rayo X de tórax con rayo horizontal a un paciente de 55 años. El paciente vino del servicio de radiología, de la sala de espera. El tecnólogo o licenciado le indicó que se colocara de manera lateral o de cúbito lateral y al paciente estar ya acostado, de inmediato le hizo el estudio. Toda literatura, escúchenme en esto, toda literatura a nivel internacional dice que el paciente debe estar posicionado de 10 a 15 minutos en la posición de cúbito lateral para poder cuantificar y que el líquido que se está estudiando se pueda asentar en la parte inferior de lo que es la pleura de la caja torácica del paciente y que el paciente debe estar en esa posición de 10 a 15 minutos antes de hacer el disparo del estudio. Así que todo paciente que vaya a ser sometido a un rayo X de tórax con rayo horizontal se debe dejar en una posición de cúbito lateral alrededor de 10 a 15 minutos para que el líquido que tiene el paciente y que el médico radiólogo lo pueda cuantificar de manera adecuada, de 10 a 15 minutos, para que la cuantificación sea lo más real posible. ¿Ok? Estos son los niveles, vean cómo se ve en todo lo que es la pleura del paciente, se ve un borramiento de la aireación pulmonar de lo que es el pulmón derecho y se ven niveles de lo que es el vértice superior hasta el costado costodiafragmático, borrando lo que es la aireación del pulmón. Y esto quiere decir que el pulmón está completamente colapsado por la cantidad de líquido que puede ser líquido inflamatorio, como puede ser sangre en el caso de un accidente politraumatizado, y que puede estar comprometiendo lo que es la expansión del pulmón, obteniendo una baja saturación del mismo. ¿Ok? Lo otro, paciente que llegue por un compromiso que se le sospeche un derrame pleural, tiene que tener en su historia o tiene que tener indicado lo que es un rayo X póstero anterior para evaluar lo que es el costado costodiafragmático, tanto derecho como izquierdo. Aquí ven cómo se borra la esquina costodiafragmática derecha y cómo se empieza a borrar el costodiafragmático izquierdo, y abajo de lo que es el inicio de la separación entre el hemidiafragma, el pulmón, y lo que es la región abdominal, se ve la cámara gástrica. Entonces vean que esto es un derrame pleural bilateral, que hay presencia de líquido, que en este caso ya está haciendo más presencia en el pleura del lado derecho que del lado izquierdo que ya está iniciando. ¿Ok? En este caso es un paciente que sufrió un trauma en el área del tórax. El paciente tiene un traumatismo en la caja torácica del lado izquierdo. Vean que ya empieza a haber presencia de hemo, eh,
un hemotora o presencia de sangre y ya se borra lo que es la silueta cardíaca por la presencia de sangre a nivel de la pleura del lado izquierdo. Y también empieza a haber una pérdida de la aireación pulmonar del lado izquierdo. También tiene un callado aórtico, la presencia de lo que es la tráquea, que brinda oxígeno a través de lo que es la boca y la nariz del paciente. En estos casos son neumonías por hongo. Este paciente tiene una neumonía por hongo de manera bilateral. ¿Qué pasa? Vean el patrón de estos pulmones. Es un patrón en algodón o en nube, como también se le conoce. Y regularmente cuando se le hace un hisopado a este paciente, se encuentra como estrafilococos aéreos o se encuentra cualquier hongo que tienen que ser tratados de manera inmediata con antibióticos y este es el patrón. Vean que es un patrón que no es similar al COVID, es un patrón en mopas de algodón, es un patrón bien algodonado, regularmente es bilateral, lo pueden conseguir de manera completa en el pulmón o lo pueden conseguir de manera parcial y ya este patrón, cuando ustedes lo vean, saben que es un patrón por una neumonía por hongo o neumonía micótica, como también se le conoce, que es la presencia de personas que viven en sitios húmedos, montañosos, con faltas de aseo o regularmente que viven en sitios donde hay mucha cantidad de gente en pequeños espacios y que es muy fácil de transmitir a través de la saliva, igual que la TBC. La TBC, que es la tuberculosis, es muy fácil de transmitir en personas que viven muchos en sitios muy pequeños y que regularmente en las cavernas se pueden encontrar del lado derecho o del lado izquierdo en la parte superior pulmonar. Y el estudio de radiología principal para TBC es la posición lordótica que se hace antero-posterior. Ok, otra cosa, cuando el paciente tenga mucho dolor abdominal en la boca del estómago, o el paciente tenga dolores a repetición, muchísimas veces yo he escuchado al técnico radiólogo o a licenciado, ¿por qué le mandan a hacer un rayo X de tórax si el paciente tiene es dolor abdominal? Hay un síntoma o un signo que se llama el síndrome de Joker radiológico o el síndrome del neumoperitoneo. Vean que se ve una imagen de aire que separa muy bien el pulmón de lo que es el diafragma por una perforación de un órgano abdominal. Esto es una emergencia radiológica que va a terminar en el quirófano sí o sí, porque el paciente tiene una perforación de un órgano abdominal y que hay presencia de lo que es neumoperitoneo en la cara anterior de lo que es el pulmón derecho o izquierdo. David, el neumoperitoneo o este signo ¿se puede encontrar de manera bilateral? Sí se puede encontrar de manera bilateral, pero regularmente se encuentra en el hemidiafragma del lado derecho. Entonces, la presencia o la indicación de un rayo X de tórax en un paciente con dolor abdominal es positiva. ¿Por qué? Porque a través de un rayo X de tórax podemos encontrar la presencia de un neumoperitoneo. Les doy una sugerencia. Si el paciente llega con mucho dolor abdominal, le duele la boca del estómago y regularmente el paciente dice que en una posición fetal se disminuye el dolor, probablemente este paciente pueda tener la presencia de un neumoperitoneo. ¿Ok? Entonces, sí, la indicación de un rayo X de tórax es bastante importante. Vean este caso. En este caso es un neumoperitoneo que se está observando de manera bilateral. Vean que aquí está la cámara gástrica, aquí está la presencia del neumoperitoneo del lado izquierdo, aquí está la presencia del neumoperitoneo del lado derecho. Vean que
Aquí ya debe haber bastante dolor porque la cantidad de aire que se encuentra en la cavidad abdominal es bastante considerable. ¿Ok? Lo otro que tenemos que observar es las patologías cardíacas y las patologías intestinales o gástricas que puede tener algún paciente. Vean como en este caso, una porción del estómago se encuentra en el mediastino. Parte de la porción del estómago se encuentra en el mediastino y este paciente tiene mucho dolor que fue confundido con lo que es un infarto al miocardio por la presencia del dolor en el brazo izquierdo, la presencia de mucho dolor en el área torácica y es que una porción importante del estómago se encuentra dentro de lo que es el mediastino o la caja torácica. Cuando se le indica se indica un estudio de esófago, estómago, duodeno por una sospecha de lo que es una hernia tal, vemos como parte de la porción superior del estómago se encuentra en la parte superior de lo que es la caja torácica. Vean la porción distal del estómago, la terminación del esófago. Vean cómo aquí se encuentra una porción del estómago de la parte superior en la caja torácica y la porción distal, ya la llegada del duodeno y del ilio, se encuentra en la parte inferior. Estos pacientes, la clínica es que cuando se agachan siente presión, que cuando se agachan siente dolor o siente que se ahogan. Cuando el paciente tiene un compromiso o una patología de pólipos a nivel del colon accedados o tienen una hernia natal, tienen muchísimas veces esta sintomatología. Este caso es un rayos X de tórax de un paciente politraumatizado. Aquí no estamos buscando si el paciente tiene neumonía o no, este es un paciente que tuvo una contusión y tiene un poco de efisema en la cara lateral del lado izquierdo por una contusión bastante grande. Vemos cómo se borra el costo diafragmático izquierdo y perdemos lo que es la silueta cardíaca de su totalidad porque vemos la presencia de líquido o una hemotora en la región torácica. Este también es un paciente que acudió a nuestro centro de imágenes aquí en Boconó, en Venezuela. El paciente tenía un derrame por hemotora por una contusión en un accidente en moto. El médico cirujano procedió a colocarle un tubo de tórax para drenar lo que era la sangre con el líquido inflamatorio y expander el pulmón de manera adecuada. Antes de colocar un tubo de tórax, cualquier médico va a necesitar un rayos X previo como un rayos X posterior al tubo de tórax. Esto es importante. ¿Ok? Cuando a mí me llega un paciente al servicio radiológico y el paciente acude por un traumatismo en la región de los arcos costales, a mí me gusta hacerle esta oblicua de tórax para observar toda la continuidad de los arcos costales, desde la parte externa hasta la parte interna o hasta el esternón y puedo observar si hay un desplazamiento, si hay una fisura, si hay una fractura y que el paciente se lleve un buen diagnóstico. Yo los invito a que siempre den un poquito más de lo normal porque la imagen que ustedes les muestren a su médico tratante les va a dar el diagnóstico oportuno o el diagnóstico certero de lo que está pasando con el paciente y ustedes pueden ofrecerle una ayuda visual con el estudio radiológico. Vean este paciente es un paciente que acudió también por dolor en la región torácica. Este paciente tenía una pericarditis, una neumopericarditis, y el paciente se observa también como también tiene un compromiso en los arcos costales de la región torácica del lado derecho, que se fracturó por un traumatismo y que este paciente a las pocas horas, después que se le repitió el rayos X, empezó a tener aire y líquido alrededor del pericardio. Lo otro bastante importante,
todo paciente que vaya por dolor torácico, observen lo que es la aorta o el callado aórtico. Las elongaciones del callado aórtico pueden ser una disección de la aorta o un aumento de la aorta, provocando un aneurisma de lo que es la aorta torácica, que es una emergencia a todas luces. Es importante que seamos acuiciosos. Vean esta patología torácica. Esta es una cardiomegalia. Vean cómo porción del lado izquierdo del tórax o del corazón se encuentra comprimiendo o desplazando lo que es el costodiafragmático izquierdo, donde hay una cardiomegalia a todas luces y que se pierde lo que es la simetría cardíaca. Regularmente son pacientes hipertensos de larga data o pacientes que ya se les ha colocado stent o que han tenido alguna visita a la sala de hemodinamia, teniendo esta característica de un aumento de lo que es la masa cardíaca. Vean esto. Esto regularmente se llama neumopericardio. Vean cómo hay presencia de aire en la región de lo que es el callado aórtico. Y miren que toda la base de la punta del corazón se encuentra presencia de aire o el contenido aéreo rodeando lo que es la cara medial del corazón, produciendo la presencia que en la punta del corazón y alrededor del mismo se encuentra la presencia de aire. En patologías infecciosas cardíacas, en disecciones de aorta, en presencia de patologías comunicantes o en miocarditis también podemos encontrar la presencia de pericarditis o neumopericarditis en estos casos. Entonces, la clínica, cuando vean este tipo de casos, pregúntenle al familiar o al paciente si el paciente ha tenido alguna miocarditis que pueda desencadenar este tipo de patología. ¿Ok? Ahora hablemos un poquito del abdomen. Yo sé que el abdomen muchísimas veces nos genera muchos dolores de cabeza, nos genera mucho malestar, porque el paciente hay que realizar el estudio de pie o en bipedestación. Yo quiero que ya no utilicen la palabra abdomen simple de pie, porque es un término que ya no debería utilizarse. El término adecuado sería abdomen simple en bipedestación, que es cuando el paciente está en sus propios pies con una extensión normal, bien pegadito al buque de pared, y que podemos observar estos niveles que pueden ser por distintos casos. Por ejemplo, este paciente que se le observan niveles aéreos en varias partes del abdomen era consecuencia de una obstrucción por lombrices o ascaris. Vean la presencia del montón de lombrices que produce bastantes niveles hidroaéreos, produciendo una obstrucción intestinal por ascaris o lombrices. Entonces, esta imagen se ve varios niveles hidroaéreos, sobre todo en la línea media abdominal y del lado izquierdo, y la presencia de aire en la región del sigmoide y el recto y el ano. También en estos casos pediátricos que regularmente se ve la estenosis del pílori y atrasias duodenal, se va a ver en la ecografía la presencia de dos imágenes de aire, y en los rayos X de abdomen se va a ver esta imagen de la aplasia duodenal, donde hay una comunicación directa con el estómago, con el intestino delgado, sin pasar por el duodeno. Esto regularmente el paciente pediátrico tiene vómitos, no con bilis, sino vómitos de comida, repetición, probablemente sean proyectiles. También esto es un paciente que tiene una obstrucción intestinal completa. Vean la ausencia de aire desde el colon ascendente, descendente hacia la región del ano, pasando por el sigmoide y el recto. También esto es una imagen de una obstrucción intestinal clásica. Vean esto. Esto es un paciente neonato
Este caso se le conoce como balón de fútbol y este paciente se llevó el servicio de radiología. El paciente tenía una apendicitis. Regularmente, muchos de los que estamos aquí hemos atendido y hemos realizado rayos X de abdomen en pacientes pediátricos o neonatos con esta característica de distensión abdominal que se le conoce como balón de fútbol y en muchos de los casos podemos deberlo a obstrucciones intestinales o al que el paciente no puede ir al baño a evacuar normalmente y también se le conoce en estos casos como pacientes con apendicitis. ¿Ok? Esto es un tema que también quería tratar sumamente porque lo quiero tratar. Es un tema ya el mes que viene de rayos X digital y rayos X analógico. Cuando nosotros trabajamos con rayos X analógico o con químicos, tenemos que estar muy conscientes que los químicos tienen que estar de manera adecuada. El revelador tiene que estar nuevo, el fijador tiene que estar nuevo, el ventilador para secar la película tiene que estar de manera adecuada para que la imagen no salga manchada y que la técnica adecuada, yo he escuchado muchos técnicos en hospitales y en clínicas que cuando dicen que el revelador está viejo o nuevo, baja y suben técnicas para obtener la imagen de aspecto adecuado. Yo les recomiendo que investiguen el tipo de pantalla del chasis. Si es una pantalla rápida o una pantalla lenta. Si, qué tipo de película tienen. Si es una película rápida o una película lenta. Qué cantidad de cabello, qué cantidad de van a utilizar. Y si los químicos son preparados recientemente o ya tienen tiempo. Esto es bastante importante porque todo va a influir en la calidad de imagen del estudio que vayan a realizar para poder tener una imagen óptima. Aquí recuerden que no vamos a contar con un digitalizador de imagen donde podemos alterar las escalas de grises o las escalas de contraste del mismo. Y necesitamos más bien la experiencia o la experticia del técnico radiólogo en las técnicas adecuadas para poder tener un buen posicionamiento, una buena inspiración, una buena localización del rayo, una buena angulación del mismo y poder trabajar de manera correcta lo que son las imágenes radiológicas. Y cuando contamos de manera digital, yo les recomiendo que traten de no modificar tanto la imagen con el ventaneo. ¿Por qué? Porque estamos alterando lo que es una imagen real con la digitalización de imagen. Recuerden que nosotros no estamos para maquillar la imagen. Nosotros estamos para digitalizarla y crear una imagen en rápido, un tiempo muy rápido, con una calidad diagnóstica muy rápida. La pregunta que me hicieron hace poco, David, ¿se justifica que exista en los actuales momentos en servicios radiológicos, en hospitales y en servicios clínicos que trabajen con la manera analógica? Mi respuesta es que todo va a depender de la situación donde estén, del país donde vivan y que de la calidad y la experiencia del técnico. Yo he visto estudios radiológicos convencionales muy buenos, he visto estudios radiológicos digitales muy malos. Entonces todo va a depender de la calidad, de la experiencia, del posicionamiento del paciente y de la técnica de KB, IMA y MAS de ese servicio. Señores, lo que es el Flash Panel, la digitalización de imagen son una herramienta que nos ayuda, no una herramienta que debe ser utilizada para maquillar la imagen. Siempre lo voy a repetir. Hay chasis como los CR30, CR15, que necesitamos llevar el chasis a lo que es el digitalizador para poderlo llevar. En el caso del paciente politraumatizado es un poco engorroso. Ahora existen flash panel o DR, como también se le conoce, que podamos tomar una imagen digital directa desde el flash panel hasta la pantalla de nuestro monitor sin necesidad de cambiar el chasis o de limpiar el chasis para poder utilizar estas herramientas tecnológicas. Vienen muchas cosas nuevas. Vienen equipos digital, sin necesidad de tener un DR o un CR. Vienen equipos simplemente más rápidos que nos van a dar imágenes en cuestiones de milisegundos de segundo, dependiendo también el material que estén utilizando, si es de fósforo o es de gado,
También los IP de los digitalizadores de imagen ahora son más rápidos. Tienen que tener mucho cuidado con rayar el IP, que es el cartón que viene dentro del chasis del digitalizador, porque pueden tener algún tipo de artefacto en la imagen. Y lo otro, señores, colimar. Siempre tratar de colimar las imágenes para hacer buen uso de lo que es el digitalizador. Bueno, chicos, hasta acá esta sesión de hoy. Recuerden que vienen muchas cosas de inteligencia artificial que no va a ser o no va a reemplazar nuestro trabajo. Simplemente va a ayudar en tener diagnósticos más rápidos, en que el médico radiólogo tenga mejor característica tisular de la lesión, en el caso de resonancia y tomografía, en el caso de rayos X, y que le puedan dar o aportar los diagnósticos, los tiempos diagnósticos de esos pacientes. Muchísimas gracias por asistir a estas sesiones académicas. Vamos a estar haciendo una sesión académica radiológica a partir de este mes, durante el mes de julio, agosto, septiembre y hasta terminar el año. Y pronto, Ale, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. Vamos a hacer para todos ustedes una jornada de radiología con varios temas, con muy buenos temas de mamografía, tomografía, resonancia. Vamos también a hablar un poco de rayos X convencionales, rayos X especiales, estudios contrastados en rayos X, esófago, estómago duodeno, colon por enema, densitometría, también vamos a tocar. Vamos a hablar de muchos temas en la jornada para todos ustedes con precios muy bajos para que puedan participar desde toda Latinoamérica. Escríbanos a través de todas nuestras redes sociales. Si pueden copiar mi número de teléfono, se los voy a dejar por acá para todos que me puedan escribir y puedan tener contacto directo conmigo. Más 58 porque estoy en Venezuela, 414-594-2822 es mi número de teléfono. Ahí lo tienen, me pueden escribir todo, me pueden preguntar alguna duda que tengan en clase, me pueden preguntar alguna duda que tengan desde cualquiera de sus países y si con gusto los podemos ayudar, con gusto lo vamos a hacer. Le invito a que participen en esta jornada internacional online de radiología.